Ahora que hemos hablado de los fundamentos bíblicos de la fórmula del liderazgo, lo que queremos hacer es entender como de una manera de resumen esta fórmula de liderazgo. Es decir, que cómo vamos a desarrollar líderes en la iglesia. Muchas veces necesitamos líderes. Hay muchas iglesias que les faltan suficientes líderes para dirigir ministerios, para enseñar en la escuela dominical, hasta para predicar en los domingos, cuando la iglesia se reúne para alabanza. El propósito de este estudio es entender esta fórmula del liderazgo. Es decir, que muchas veces, por falta de líderes, hay una tentación de identificar personas muy rápido. Y cuando hay personas que se identifican muy rápido, es posible, y pasa en muchos casos, que esas personas realmente no son cualificados para liderazgo. Y lo que aprendemos es que hace más daño identificar una persona no cualificado para liderazgo que esperar a identificar liderazgo fielmente. Y para identificar líderes toma mucho tiempo y necesitamos tener paciencia. ¿Cuál es la paciencia que se requiere? Es entender lo que enseña la Biblia sobre el liderazgo. La Biblia siempre enfatiza carácter sobre competencia. Y muchas veces en las iglesias, nosotros, porque no podemos ver dentro de una persona sus corazones, porque no tenemos paciencia a observar personas, muchas veces levantamos como líderes personas que tienen mucha competencia para enseñar o competencia para predicar, sin entender su carácter. Y por esa razón la Biblia siempre enfatiza el corazón, como ejemplo David, que tenía un corazón para Dios. Y Dios enfatiza el corazón y nosotros enfatizamos lo de afuera, lo que podemos ver. Y por eso necesitamos paciencia. La fórmula del liderazgo es una manera de tratar de entender cómo se desarrollan líderes y cómo podemos tener paciencia para identificar líderes. Y más importante, ¿qué es lo que debemos de observar para poder identificar candidatos para el liderazgo? Y como la Biblia siempre enfatiza el carácter, eso es lo que debemos de enfatizar nosotros. Dios enfatiza el carácter sobre competencia. Y por esa razón, en la fórmula del liderazgo que yo propongo, el carácter es la primera cualificación y competencia es la última cualificación. Vemos en 1 Timoteo 3, en Tito 1, en 2 Timoteo 2 y 2, en muchos pasajes en el Nuevo Testamento, que los líderes, los pastores de la iglesia, deben de saber cómo enseñar. Eso es competencia. Pero antes de hablar sobre la competencia, Pablo siempre habla del carácter de la persona. Por esa razón, comenzamos con el carácter. Y lo que vamos a ver en los próximos tiempos que vamos a tener, vamos a hablar de cada parte de la fórmula del liderazgo en más detalles. Pero por ahora, déjenme introducir la fórmula. Carácter es lo principal. La carácter de una persona andando con Dios, que ama a Dios. Una persona que está buscando a Dios, siguiendo a Dios y se ve en su vida de santidad. Pero también vemos, no nada más el carácter, vemos también que el líder de Dios es una persona que tiene convicciones sobre la palabra de Dios. Si el propósito de los pastores es enseñar la palabra de Dios, entonces ese líder, ese pastor tiene que tener convicciones bíblicas. Tiene que entender teología,
de la Biblia. Tienen que entender la revelación de Dios de Génesis, Apocalipsis. Tienen que tener un entendimiento sobre las doctrinas básicas de la Biblia, la doctrina de Dios mismo, de creación, la doctrina del ser humano, del pecado, de salvación, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia. El pastor de Dios tiene que tener convicciones sobre estas doctrinas, porque cuando nuestra cultura ataca a la iglesia y ataca la palabra de Dios, el líder se tiene que quedar firmemente en el fundamento de la palabra de Dios. Así que carácter, convicciones, pero también el líder de Dios es una persona que tiene el cuidado de Dios sobre la iglesia de Dios. La persona que ama la iglesia, y un pastor que ama la iglesia va a proteger la iglesia. De la misma manera que yo como padre, porque amo a mis hijas, voy a proteger mis hijas. De esa misma manera, el pastor de Dios ama a las ovejas de Dios y él protege la iglesia, pero también él tiene cuidado sobre la iglesia. Él está discipulando jóvenes, él está enseñando la iglesia sus convicciones de la palabra de Dios. Carácter, también vemos convicción, también vemos cuidado, y últimamente lo que vemos es competencia. El pastor de Dios tiene que saber cómo enseñar la palabra de Dios para edificar la iglesia. Entonces lo que vemos es que el carácter, las convicciones, el cuidado y la competencia observados sobre tiempo, como Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 5. Cuando nosotros observamos candidatos de liderazgo, observando su carácter sobre tiempo, porque sobre tiempo vamos a ver si tienen pecado escondido en sus corazones, si realmente están viviendo una vida santa. Vamos a ver sus convicciones sobre tiempo. Vamos a ver su amor para la iglesia y el cuidado de la iglesia sobre tiempo. Vamos a observar su competencia en enseñar la iglesia sobre tiempo. Observando estas cualificaciones sobre tiempo, eso es lo que nos lleva a credibilidad. Y los líderes de la iglesia de Dios tienen que tener credibilidad, porque la iglesia no va a seguir líderes que no tienen credibilidad.